Para las personas que han superado los 60 años, este mensaje podría ser un punto de inflexión capaz de cambiar radicalmente sus vidas. El ictus, esa afección traicionera, a menudo golpea sin el menor aviso. En un instante, uno se siente lleno de fuerza y energía, capaz de mucho, y al siguiente, su habla se vuelve ininteligible, su mano se niega a obedecer, o su memoria se sumerge en un silencio impenetrable. Los neurólogos, al observar a sus pacientes, se encuentran con demasiada frecuencia con personas mayores que, impulsadas únicamente por buenas intenciones, se hacen daño debido a hábitos matutinos arraigados que erróneamente consideran beneficiosos. La verdad es que algunos de los factores más peligrosos que provocan un ictus se activan precisamente durante el ejercicio físico matutino. La razón no reside en el movimiento en sí, sino en cómo, cuándo y bajo qué condiciones funciona el organismo durante y después de la actividad física. Sin embargo, hay buenas noticias. La gran mayoría de los ictus pueden prevenirse si se tiene el conocimiento necesario sobre qué evitar. En este material, se examinarán en detalle 5 errores clave que las personas mayores cometen por las mañanas al hacer ejercicio, triplicando inadvertidamente su riesgo de sufrir un ictus. Estas ideas erróneas están muy extendidas, a menudo incluso son fomentadas por la sociedad, y lamentablemente, se malinterpretan trágicamente. Si el lector presta atención a este texto hasta el final, obtendrá valiosos conocimientos sobre cómo proteger su cerebro a diario, comenzando desde mañana mismo. Comencemos con la primera amenaza oculta. Error 1. Comenzar el ejercicio demasiado rápido inmediatamente después de despertarse, sin preparación previa del organismo. Un miércoles pasado, exactamente a las 7:05 de la mañana, un paciente de 71 años fue ingresado en el departamento de neurología. Había perdido el conocimiento durante una enérgica caminata por su barrio. Este hombre, buscando un estilo de vida saludable, hacía lo que creía correcto. Se levantaba temprano e inmediatamente salía a dar un paseo vigorizante para cargarse de energía para todo el día. Sin embargo, no sospechaba que esa mañana, sin saberlo, había preparado su organismo para un microictus. Se levantó de la cama demasiado rápido, no bebió agua y salió inmediatamente al aire frío. Apenas unos minutos después, sintió un fuerte mareo, perdió el equilibrio y su pierna izquierda de repente dejó de sostenerlo. Un vecino lo encontró tendido en la acera, desorientado y con el habla arrastrada. Casos como este ocurren con mucha más frecuencia de lo que se cree. Después de los 60 años, el sistema de regulación interna del cuerpo, especialmente la presión arterial, el ritmo cardíaco y la circulación cerebral, ralentiza su funcionamiento y se vuelve más vulnerable. Cuando una persona se despierta, su cuerpo aún está en proceso de transición del estado de reposo. La presión arterial permanece baja, los vasos sanguíneos están relajados y el cerebro aún no recibe un flujo completo de oxígeno. La transición brusca de la posición acostada a levantarse rápidamente y comenzar la actividad física de inmediato es como intentar que un motor frío acelere de 0 a 100 km por hora sin calentamiento previo. El cambio repentino de posición del cuerpo, especialmente en personas mayores, provoca hipotensión ortostática, una peligrosa caída de la presión arterial. Para aquellos con vasos ya estrechados, esto puede llevar a una reducción crítica del flujo sanguíneo al cerebro, suficiente para provocar un microictus o incluso un ataque isquémico completo. Y, sin embargo, este error se repite cada mañana por millones de personas. El precio de tal negligencia puede ser el habla, la memoria, la capacidad de caminar, sonreír o incluso reconocer a sus seres queridos. En un momento, la persona se siente completamente normal, y al siguiente pierde el control de la mitad de su cuerpo, quizás para siempre. Lo más triste es que esta condición es completamente prevenible. La solución no es renunciar por completo al movimiento, sino respetar el ritmo natural del organismo que envejece. Al despertarse, uno debe sentarse al borde de la cama durante al menos 90 segundos. Se debe respirar lenta y profundamente. Es útil girar los tobillos, mover los dedos y beber unos sorbos de agua. Es necesario permitir que el sistema circulatorio se adapte a la gravedad antes de pensar en caminar o estirar. Este pequeño acto de paciencia puede añadir años de independencia a la vida de una persona. Es importante recordar, el cerebro no tolera las prisas. Le es completamente indiferente si la persona llega tarde a su paseo matutino o intenta evitar el calor del verano. Solo necesita oxígeno, estabilidad y un flujo sanguíneo ininterrumpido. Si se le proporciona esto, recompensará con claridad de pensamiento y fuerza. Si se ignoran sus necesidades, puede castigar con el silencio hasta que sea demasiado tarde. Pero existe una amenaza aún más sutil y no menos peligrosa. ¿Qué pasa si una persona respira incorrectamente durante el ejercicio? Rápido, superficial y ansioso. Permítanme explicar por qué la respiración puede ser un desencadenante oculto de ictus en el que muchos ni siquiera piensan.
Error 2. Respiración rápida y superficial durante el ejercicio matutino. Una paciente de 68 años, es maestra, se distinguía por una disciplina excepcional, algo que muchos médicos notaban. Caminaba diariamente a las 6:30 de la mañana, seguía una dieta estricta, no fumaba ni consumía alcohol. A primera vista, parecía que lo hacía todo absolutamente bien, pero una mañana perdió el conocimiento justo en la entrada de su casa. Su visión se nubló, no podía hablar con claridad y su brazo derecho se entumeció. Su esposo se apresuró a llamar a una ambulancia, y fue entonces cuando el neurólogo la conoció por primera vez. A la paciente se le diagnosticó un ataque isquémico transitorio, o microictus, y la causa de su aparición no fue la dieta ni problemas cardíacos, sino su respiración. Inconscientemente, cometía un error que millones de personas mayores cometen a diario. Caminaba rápido y respiraba rápido. Con cada paso, su respiración se volvía más corta y frecuente. La mujer creía que simplemente se estaba esforzando, pero en realidad su cerebro sufría una aguda falta de oxígeno. Con la edad, los vasos sanguíneos pierden su elasticidad, los pulmones se vuelven menos eficientes y el cerebro es más sensible incluso a pequeñas caídas en el nivel de oxígeno. La respiración rápida y superficial, médicamente llamada torácica, conduce a un intercambio ineficaz de oxígeno. Esto hace que el corazón lata más rápido, estrecha los vasos y altera la circulación sanguínea normal en el cerebro. Para personas mayores de 60 años, esta condición puede llevar fácilmente a consecuencias peligrosas: ritmo cardíaco irregular, picos repentinos de presión o incluso la formación de un coágulo que puede llegar al cerebro. La respiración parece un proceso automático. Sin embargo, durante el ejercicio físico, especialmente por la mañana, cuando el cuerpo está menos preparado, la forma en que uno respira se convierte en una cuestión de vida o muerte. Uno puede pensar que está haciendo algo bueno para la salud, pero en realidad está creando una tormenta silenciosa en el torrente sanguíneo que puede privar para siempre de la memoria, el habla o la movilidad. La tragedia radica en que nadie le explicó que el cerebro necesita una respiración profunda y pausada, al igual que necesita agua y sangre. Cuando una persona respira rápido, el cuerpo lo percibe como una señal de estrés, y para un corazón y un cerebro que envejecen, esta falsa señal puede causar un daño real e irreparable. La solución a este problema es sorprendentemente simple, pero la mayoría de la gente no la conoce. Durante el ejercicio, se debe inhalar profundamente por la nariz y exhalar lentamente por la boca. Es necesario dar pasos lentos y rítmicos, sincronizándolos con la respiración. Si se experimenta dificultad para respirar, es una señal clara de que se está esforzando demasiado. El ejercicio matutino debe nutrir el cerebro, no impactarlo. Los ictus a menudo no ocurren durante el entrenamiento en sí, sino después, cuando el cuerpo sufre de un flujo de oxígeno deficiente y una presión inestable. Y es importante recordar que las células cerebrales que mueren, lamentablemente, no se regeneran. Los neurólogos a menudo dicen a sus pacientes: si caminas para vivir más tiempo, respira como si tu vida dependiera de ello, porque realmente es así. Hablando de amenazas ocultas, existe otra que se acerca de manera igualmente imperceptible. Cuando una persona se ejercita en el frío sin un calentamiento previo o una protección adecuada contra las bajas temperaturas, abre de par en par la puerta a un ictus. Permítanme demostrar por qué este tercer error es aún más común y mucho más mortífero. Error 3. Ejercicio en frío sin protección contra el frío. Era una fría mañana de febrero cuando el neurólogo conoció a un paciente de 73 años, veterano de la Guerra de Corea, quien creía firmemente en la necesidad de superar la incomodidad. Diariamente, lloviera o hiciera sol, se ponía sus zapatillas y caminaba 3 manzanas alrededor de su vecindario sin guantes, sin bufanda, sin calentamiento previo. Estaba convencido de que el aire frío fortalecía el cuerpo, pero esa mañana el frío no lo fortaleció, sino que casi le quita la vida. A mitad de su paseo habitual, comenzó a quedarse sin aliento, luego sintió un fuerte mareo. Para cuando llegó al porche de su casa, su habla se había vuelto ininteligible y su brazo derecho estaba entumecido. Su esposa reconoció de inmediato los signos de alarma y llamó a una ambulancia. El paciente sufrió un ictus isquémico provocado por el frío, debido a la repentina constricción de los vasos en respuesta a la baja temperatura. Historias como estas no son raras. La frecuencia de los ictus aumenta significativamente en los meses fríos, especialmente a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque el clima frío no solo es incómodo, sino que representa un grave peligro para los organismos que envejecen. Con la edad, los vasos sanguíneos pierden su elasticidad. El frío provoca una constricción brusca de los vasos, lo que lleva a un aumento de la presión y un empeoramiento de la circulación sanguínea. Esta contracción repentina hace que el corazón trabaje con mucha más carga. Y si los vasos cerebrales ya están estrechados o debilitados,
Incluso un pequeño pico de presión puede provocar su ruptura u obstrucción. La mañana es el momento más arriesgado del día. El organismo ya se encuentra en un estado vulnerable. La sangre se vuelve más espesa debido a la deshidratación nocturna. El ritmo cardíaco es más bajo, la circulación sanguínea es más lenta. Añádale a esto el aire frío, las articulaciones rígidas y la falta de ropa abrigada, y creará una tormenta perfecta dentro del organismo, especialmente si la persona tiene más de 60 años. Pero el peligro también reside en la ilusión de que la persona está haciendo algo bueno. Se mueve, se mantiene activa, y esto, sin duda, es digno de elogio. Sin embargo, si se sale al frío con solo una sudadera y zapatillas, especialmente sin calentamiento previo, la persona expone su cerebro a un grave riesgo, incluso sin darse cuenta. Los neurólogos han visto pacientes que perdieron el habla, la coordinación e incluso la independencia debido a un paseo de 5 minutos en condiciones inadecuadas. La solución no es dejar de hacer ejercicio, sino abordarlo de manera más inteligente. Antes de salir, es necesario verificar la temperatura del aire. Si es inferior a menos 13 grados Celsius, se debe considerar posponer el paseo o hacer ejercicio en casa. Siempre se deben usar varias capas de ropa, cubriendo obligatoriamente la cabeza y las manos. Antes de salir, es necesario calentar en el interior durante 5 a 10 minutos. Su cerebro, corazón y futuro le agradecerán la preocupación mostrada. El paciente del que se habló sobrevivió, pero ahora debe moverse con un bastón. Requiere terapia del habla constante, y cada vez repite la misma frase. Si hubiera usado un sombrero, si hubiera esperado una hora, no estaría en esta situación. El frío puede ser realmente cruel. No grita su presencia, se infiltra imperceptiblemente en el torrente sanguíneo y contrae todos los vasos hasta que algo se rompe. No permita que el frío matutino se convierta en su último paseo en soledad. Y mientras el frío contrae los vasos por fuera, existe algo aún más peligroso que ocurre dentro del organismo cuando una persona se ejercita sin suficiente agua. La mayoría de las personas mayores no sienten sed por las mañanas, pero esta deshidratación silenciosa puede ser la causa de un ictus que no previeron en absoluto. Permítanme explicar por qué esto es así en la siguiente sección. Error 4. Consumo insuficiente de agua antes o después del ejercicio matutino. Una paciente de 76 años, que había sufrido lo que ella consideraba un ictus accidental, era una mujer activa y llena de vida que cada mañana salía a caminar después de alimentar a los pájaros. Pero, como muchas personas mayores, seguía un hábito en el que ni siquiera pensaba. Se despertaba, se ponía los zapatos y salía inmediatamente a caminar, sin beber un solo sorbo de agua. Este detalle, aparentemente insignificante, le costó mucho más de lo que podía imaginar. Una mañana, aproximadamente 15 minutos después de comenzar su caminata, sintió un fuerte mareo, perdió el equilibrio y su visión se nubló. Logró llegar a casa, pero para cuando se sentó, su habla ya comenzaba a ser ininteligible. Realizamos los análisis y escáneres necesarios. El cerebro mostró signos de microictus, y los análisis de sangre revelaron sangre más espesa y una ligera deshidratación. Ella no sabía que saltarse un simple vaso de agua cada mañana aumentaba lenta pero constantemente su riesgo. Con la edad, la sensación de sed se atenúa. Incluso si el cuerpo necesita hidratación, no siempre lo sentimos. Después de una noche de sueño sin líquidos durante 6 a 8 horas, la sangre se vuelve un poco más espesa, la presión más inestable y el corazón tiene que trabajar más para bombear sangre al cerebro. Ahora imagine el movimiento, incluso un paseo ligero, en tal estado. Esto es lo que ella hacía cada semana, y no es la única. Miles de personas mayores comienzan su día deshidratadas, creando una enorme carga para el sistema cardiovascular, especialmente por la mañana, cuando la presión aumenta naturalmente. La deshidratación estrecha los vasos y disminuye el suministro de oxígeno al cerebro, dos factores clave que pueden conducir directamente a un ictus. Y si una persona toma diuréticos o medicamentos para bajar la presión, este efecto se amplifica 10 veces. El peligro no radica en lo que se siente, sino en lo que no se siente. Uno puede sentirse completamente normal, sin dolor de cabeza, sin sequedad en la boca, pero su cerebro, corazón y circulación están trabajando con una carga mucho mayor de lo que deberían, simplemente porque les falta líquido. La paciente se recuperó por completo, pero solo después de meses de fisioterapia. Su mano izquierda todavía tiembla cuando levanta un vaso, un recordatorio diario de que un simple hábito podría haber prevenido la tragedia. El agua no es solo un complemento para el cerebro que envejece. Es combustible, flujo y supervivencia. Cada paciente me escucha decir lo mismo. Si caminas sin agua en el cuerpo, caminas hacia un riesgo que no ves. Beba un vaso lleno de agua a temperatura ambiente, y luego otro después. No lleva mucho tiempo,
pero puede proteger el cerebro durante años. Porque esto es lo que rara vez entienden las personas mayores. No se trata solo de lo que se hace por la mañana, sino de la constancia con la que se hace. De hecho, las fluctuaciones entre demasiado y muy poco ejercicio, especialmente después de los 60 años, pueden crear más estrés en el corazón de lo que se piensa. Permítanme mostrar por qué el ejercicio inconsistente puede impactar su corazón y ejercer presión sobre el cerebro de una manera que no esperaba. Error 5. Ejercicio inconsistente. Sobrecarga algunos días, saltarse otros, impacta su corazón y presión. Un paciente de 70 años, es jefe de obra, se enorgullecía de su ética de trabajo y aún más de su decisión de comenzar a caminar por las mañanas después de que un cardiólogo le aconsejara ser más activo. Pero, como muchos a su edad, cayó en una trampa peligrosa. Se ejercitaba cuando se sentía en forma, y esos días se esforzaba mucho para recuperar el tiempo perdido. Durante 1 o 2 semanas, caminaba rápido, estiraba mucho, se sentía bien, pero luego se cansaba y se saltaba varios días. Luego, la culpa lo obligaba a regresar, y se esforzaba aún más en el siguiente paseo, a veces duplicando la distancia. Pensaba que estaba actuando de manera responsable, pero no le daba a su corazón y vasos sanguíneos envejecidos lo que necesitaban: constancia. Una mañana de martes, al regresar de una caminata rápida de 45 minutos, el doble de lo habitual, perdió el conocimiento en la cocina. Su esposa lo encontró. Estaba consciente, pero desorientado, no podía levantar el brazo derecho. Había sufrido un ictus leve. Al revisar su historial médico, vio un patrón común y a menudo oculto: picos y caídas de presión. El corazón, acostumbrado a una actividad moderada, recibía golpes por los repentinos aumentos de sobrecarga. Estos ritmos irregulares causan estrés en los vasos, aumentan la inflamación y crean las condiciones ideales para la formación de coágulos o la ruptura de vasos en el cerebro. La mayoría no se da cuenta de que la inconsistencia en el ejercicio es tan peligrosa como la inactividad total. El cuerpo humano, especialmente después de los 60 años, prospera con el ritmo, no con la intensidad. Las personas mayores a menudo creen que más es mejor. Pero cuando se salta de la inactividad a movimientos de alta intensidad, no se fortalece, sino que se ataca el corazón y el cerebro. Las cargas intensas repentinas provocan un rápido aumento de la presión, a menudo por encima de lo que pueden soportar las arterias rígidas y envejecidas. Además, el sistema cardiovascular en las personas mayores se recupera más lentamente, lo que significa que el daño se retrasa, y con él, el riesgo de ictus y problemas cardíacos. El paciente ahora se está recuperando, pero se mueve más lento que antes. Desea haber tratado sus paseos matutinos como la seguridad, con preparación, rutina y respeto por los límites. Si hace ejercicio para vivir más tiempo, debe moverse de manera que apoye su corazón, no que lo impacte. Esto significa movimientos cortos y regulares todos los días, no explosiones heroicas de sudor seguidas de días en el sofá. Piense en el ejercicio como un medicamento. La dosis correcta en el momento adecuado cada día. Ni muy poco ni demasiado. Aquí está la dura verdad. No solo el nivel de actividad determina el riesgo de ictus, sino también cómo se recupera. Y esto nos lleva al error que ocurre después del paseo. Cuando entra a casa, se enfría y comete un pequeño pero mortal error con los medicamentos. Permítame contarle lo que sucede cuando las personas mayores se saltan o usan incorrectamente las pastillas después del ejercicio, y cómo esto destruye silenciosamente su red de seguridad cerebral. Error 6. Saltarse o usar incorrectamente los medicamentos después del ejercicio matutino. Hace apenas 3 meses, tuve una paciente de 74 años, viuda, orgullosa de su independencia, que se las arreglaba sola. Cada mañana caminaba 3 vueltas por su tranquilo suburbio, luego se sentaba a tomar una taza de café. Las pastillas para la presión estaban sobre la mesa, pero a menudo se las saltaba. Me siento bien hoy, se decía a sí misma. ¿Para qué tomarlas si estoy bien? Llegó a mí después de un ictus moderado que afectó su habla y coordinación. Cuando le pregunté sobre su rutina matutina, admitió que no siempre tomaba sus medicamentos o los tomaba horas después de despertarse, según su estado de ánimo. Y los días que hacía ejercicio, a menudo pensaba: bueno, tal vez no necesito medicamentos si ya me he movido. Esta es una de las ideas erróneas más peligrosas que veo en las personas mayores. Después de los 60, el cuerpo no se regula tan bien como en la juventud. La presión arterial fluctúa más rápido, el corazón reacciona con más sensibilidad a las cargas y el cerebro se vuelve vulnerable incluso a interrupciones menores del flujo sanguíneo. Cuando se saltan las pastillas para la presión, especialmente por la mañana, cuando la presión aumenta naturalmente, se permite que las arterias experimenten un aumento peligroso.
Si se toman anticoagulantes o medicamentos para el colesterol de manera inconsistente, se corre el riesgo de formación de coágulos en los vasos que deben mantener vivo el cerebro. Añada a esto la deshidratación después del entrenamiento o un aumento de adrenalina, y habrá creado inconscientemente las condiciones ideales para un ictus. Los medicamentos no son opcionales según cómo se sienta. Están diseñados para prevenir lo que aún no siente. El daño silencioso que se acumula en los vasos, las placas que se forman en las paredes de las arterias o los ritmos inestables en el corazón, se manifiestan cuando ya es demasiado tarde. La paciente ahora toma sus pastillas a tiempo, pero con la ayuda de un organizador y alarmas, porque su memoria y parte de su independencia le fueron arrebatadas por una decisión que ella consideró inofensiva. Les digo a cada paciente, cierran las puertas por la noche, independientemente de si esperan peligro. Toman su medicamento por la mañana por la misma razón, porque la amenaza ya está ahí. Pero incluso si ha hecho todo correctamente, calentado, respirado bien, bebido agua, tomado sus pastillas. Hay otra amenaza silenciosa acechando en el fondo de cada mañana de una persona mayor, ignorar la primera necesidad de ir al baño. Lo que esto le hace a su cerebro puede sorprenderle. Sus hábitos matutinos escriben el futuro de su cerebro. Cada mañana, su cerebro se despierta, al igual que usted, lentamente, delicadamente, necesitando protección. Y sin embargo, la mayoría de los ictus que trato en personas mayores de 60 años no son el resultado de la casualidad o la mala suerte. Son el resultado de hábitos diarios que parecen inofensivos, incluso saludables, pero que silenciosamente socavan la protección del cerebro. Levantarse demasiado rápido de la cama antes de que el cuerpo se adapte, respirar rápida y superficialmente durante el ejercicio, salir al frío sin protección, saltarse el agua, hacer ejercicio a ráfagas sin ritmo, y lo peor de todo, saltarse o usar incorrectamente los medicamentos, no son pequeños descuidos. Son errores que se acumulan silenciosamente durante meses y años, hasta que un día su habla comienza a arrastrarse, su mano deja de moverse o su memoria comienza a desvanecerse. La verdad más triste, casi todo esto se puede prevenir. Su cerebro no requiere entrenamientos agotadores ni dietas estrictamente reglamentadas que exijan esfuerzos excesivos. Necesita una constancia inquebrantable, un trato cuidadoso y un profundo respeto por sus necesidades. Esto se manifiesta en un levantarse suave y sin prisas de la cama por la mañana, dando tiempo al organismo para adaptarse. En una respiración consciente, profunda y pausada durante la actividad física, en una actividad física regular y moderada, realizada a diario, y no de forma ocasional, solo por el estado de ánimo o la conveniencia. También incluye el consumo suficiente de agua pura, especialmente antes de comenzar el día, y una protección adecuada contra el frío, por ejemplo, con una bufanda abrigada. Y, por supuesto, la toma puntual de los medicamentos prescritos, incluso en ausencia de síntomas evidentes de malestar. Estas acciones, aparentemente insignificantes, pueden no parecer algo grandioso, pero para el cerebro que envejece representan una diferencia fundamental entre un estado de claridad mental y confusión. Entre una independencia plena y una dependencia forzada de ayuda externa, entre la vida tal como era antes del ictus y su cambio radical después de él. Los neurólogos han observado las trágicas consecuencias de la negligencia de estos hábitos elementales, en la expresión perdida de rostros que ya no son capaces de reconocer a sus seres queridos, en manos indefensas que han perdido la capacidad de autocuidado, en voces que se silenciaron mucho antes de su tiempo. Sin embargo, también han sido testigos del poderoso efecto de la conciencia y la importancia incluso de los cambios más insignificantes, pero intencionados. Han observado cómo los pacientes recuperaban nuevas fuerzas, claridad de pensamiento y confianza en sí mismos, simplemente al retomar el control de sus rituales y hábitos matutinos. A su cerebro no le importa qué día de la semana es hoy o qué fecha marca el calendario. Lo único que realmente le importa es cómo lo trata, qué acciones emprende. Cada decisión que toma antes de las 9 de la mañana determina el estado futuro de su presión arterial, la eficacia de la circulación sanguínea, la agudeza de su memoria y su estado de ánimo general para todo el día. No es necesario aspirar a la perfección absoluta. Basta con prestar atención al propio organismo, ser constante en sus acciones y tratarse con la debida suavidad y comprensión. Porque el ictus no llega con un golpe previo en la puerta o una advertencia clara. Sin embargo, si aprende a escuchar atentamente las señales de su cuerpo cada mañana, podrá distinguir su suave susurro mucho antes de que se convierta en un grito ensordecedor. Y esta profunda conciencia es su verdadera y más eficaz medicina.